La máquina de Babbage pesa 5 toneladas y tiene un tamaño de más de 3 metros de largo, así que su trabajo de traslado sea muy imposible. Su nombre técnico es máquina diferencial número 2. Es una calculadora mecánica, una de las primeras o también uno de los primeros ordenadores modernos, un armatoste, repleto de piezas mecánicas como el ordenador ruso que funcionaba con agua, más cerca a una máquina industrial que a un ordenador actual. Su constructor, el matemático e ingeniero inglés Charles Babbage, en el 1835 logra diseñar la primera en su clase y técnicamente el primer ordenador. Realiza sus cálculos mediante diferenciales finitas, así en vez de emplear multiplicaciones y divisiones se limita a la suma, más fácil de implementar en mecánica. Además, cada tarea compleja la descompone para facilitar su programación y evitar errores de cálculo. Esta máquina emplearía un motor a vapor, taretas perforadas para que le introduzcan los datos. La salida en los resultados generados mediante engranajes se haría como una impresora. ¿Cómo se hizo realidad el sueño de Babbage? Ni Babbage ni su hijo pudieron hacer realidad su proyecto. Tuvieron que pasar varias décadas para que el proyecto sea rescatado del olvido. Vamos a recordar, la máquina de Babbage dio sus primeros en 1835 con un diseño funcional. Vamos a dar un salto de 150 años al 1985. En este año fue cuando el Museo de Ciencias de Londres retomará el proyecto de Babbage a partir de los planos originales y construir su máquina diferencial como lo indicó el propio museo en sus instalaciones. Bueno, el diseño fue a cargo de Charles Babbage y la construcción del museo. Pero no estamos lejos de terminar esta historia. En junio de 1991 se finalizó la parte principal de la máquina tras 6 años, pero no toda. El proyecto se retoma a modo de homenaje a ingeniero inglés Charles Babbage. La máquina de Turing. La máquina de Turing es un dispositivo que representa un modelo idealizado de computación capaz de almacenar, procesar información virtualmente infinita. El sistema es una abstracción matemática que se construye de un modo extraordinariamente sencillo, pero que facilita la comprobación empírica de un abanico amplio de preguntas sobre las teorías de la computación y/o de la complejidad. Funcionamiento de la máquina de Turing. La máquina de Turing consiste en una cinta dividida en celdas, una cabeza de lectura y escritura que se mueve a lo largo de la cinta y un conjunto de reglas que determinan cómo se comporta la máquina en cada paso. La cabeza puede leer y escribir símbolos en las celdas, lo que permite realizar cálculos y resolver problemas. Importancias de la máquina de Turing. La máquina de Turing demostró que existen problemas que no pueden ser resueltos por una máquina de Turing, lo que estableció los límites de computación y la complejidad. También sirvió de inspiración para el desarrollo de los primeros ordenadores y para la creación de la prueba de Turing, que evalúa la inteligencia de las máquinas. La máquina de Turing es uno de los conceptos más influyentes en la historia de la información y la inteligencia artificial. En conclusión, la máquina de Turing es un concepto teórico que ha tenido un impacto significativo en la información y la inteligencia artificial. Aunque es un dispositivo simple, su capacidad para simular cualquier algoritmo de computación ha sentado las bases para el desarrollo de la informática moderna. La máquina Enigma fue un dispositivo crucial utilizado por la Armada alemana durante la Segunda Guerra Mundial para cifrar el mensaje y evitar que fueran interceptados por los enemigos. Su funcionamiento se basaba en una compleja serie de rotores y conexiones eléctricas que permitían realizar sustituciones de letras en el mensaje original. Cada rotor tenía una configuración inicial y el intercambio entre ellos durante el cifrado y la cantidad casi infinita de combinaciones posibles, lo que dificultaba enormemente el proceso de descifrado para aquellos que no tenían acceso a la configuración correcta. A pesar de su complejidad, la máquina Enigma fue eventualmente descifrada por un equipo de criptoanalistas liderados por Alan Turing en el Blachey Park. Gracias a su trabajo, los aliados lograron obtener información valiosa sobre los movimientos y estrategias de la Armada alemana, lo que les proporcionó una ventaja decisiva en el transcurso de la guerra. La
La máquina Enigma no solo fue un hito en la historia de la criptografía, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la guerra de la inteligencia. Su complejidad y seguridad relativa la convirtieron en un desafío formidable para los criptoanalistas de la época, y su eventual descifrado representó un gran logro monumental en el campo de la criptografía. Aunque la máquina Enigma no fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial, su lado trascende en ese conflicto específico. Su diseño y complejidad han inspirado a generaciones de criptógrafos y científicos de la computación, y su impacto se puede ver en muchos de los sistemas de seguridad y cifrados utilizados en la actualidad. En resumen, la máquina Enigma es un símbolo perdurable de la importancia de la criptografía en la seguridad y en la guerra de la información. Las supercomputadoras. En la historia de la computación, las supercomputadoras han desempeñado un papel fundamental en el avance de la tecnología. Vamos a explorar el origen y el desarrollo de estas potentes máquinas que cambiaron el curso de la informática. A finales de la década del 1920, en los Estados Unidos, surgió una necesidad creciente de procesar datos a gran escala. En respuesta a esto, las primeras supercomputadoras comenzaron a tomar forma. En la Universidad de Columbia, en el 1929, se utilizaron las primeras tabuladoras personalizadas de IBM, sentando las bases para la supercomputación. Sin embargo, fue en la década de 1950-1960 cuando el término supercomputación cobró relevancia. Seymour Cray, junto con otros ingenieros, fundó Control Data Corporation, o en sílabas CDC. En el 1959, su trabajo llevó a desarrollar la CDC 1604 en el 1960, una de las primeras computadoras transistorizadas exitosas. Pero fue la CDC 6600 lanzada en el 1964 la que realmente defendió el mercado de la supercomputación. Diseñada por Cray, era la supercomputadora más rápida del mundo en ese momento. En paralelo, en el Reino Unido, el equipo de la Universidad de Manchester desarrolló la supercomputadora Atlas, que también se destacaba por su potencia y capacidad innovadora. Durante los años 70 y 80, la era de Cray fue testigo de avances significativos en la supercomputación. El Cray 1, lanzado en 1976, fue un hito en velocidad y diseño. En la década de los 90, la supercomputación evolucionó hacia sistemas masivos con miles de procesadores, liderados por Japón y una serie de supercomputadoras Next SX. 19. Las supercomputadoras continuaron avanzando con un rendimiento cada vez mayor y una eficiencia energética mejorada. La crisis del software. Un término acuñado en el 1968 durante la primera conferencia de la OTAN sobre el desarrollo de software, marcó un punto crucial en la historia de la información al formalizar la disciplina de ingeniería de software. Ese concepto refleja la insatisfacción de los clientes, frecuentes excesos en los presupuestos y los horarios, así como la creciente complejidad de las aplicaciones. Los síntomas de esa crisis incluyen la baja calidad del software, los constantes incumplimientos de plazos y presupuestos, la fiabilidad cuestionable y la necesidad de una gran cantidad de personal para desarrollar y el mantenimiento. Las causas subyacentes de esta crisis son diversas, pero todas convergen en la complejidad inherente del proceso de desarrollo de software y la relatividad inmadurez de la profesión de ingeniería de software. Problemas como la planificación inadecuada, la falta de estimación precisa de costos, la dificultad de mantenimiento de programas mal estructurados y la resistencia al cambio contribuyen a esta situación. Además, se ha identificado una serie de mitos comunes que han perturbado esta crisis, como la creencia de que bastante con tener estándares o tecnología de vanguardia, la idea de que añade más personal resolverá retrasos o la suposición de que el código es el único producto importante en el desarrollo de software. La solución propuesta para abordar esta crisis es abortar un enfoque más ingenierial y formar en la resolución de problemas de software. Eso implica una planificación cuidadosa, una gestión eficaz de proyectos, el uso de metodologías probadas y atención renovada
la calidad y la fiabilidad de todas las partes del ciclo de la vida del software. Revolución de Internet. Bueno, la idea de la descentralización de Internet empezó a partir de mediados de los 90, de una red que ya casi tenía la mitad de la población mundial y que dio lugar a la nueva sociedad, la digital. Entonces Internet se considera que fue una revolución del calibre de telégrafo, el teléfono, la radio e incluso la imprenta. Bueno, lo cierto es que la interconexión de equipos informáticos ha provocado una transformación que va más allá de lo tecnológico, hasta un punto que el mundo actual, con cerca del 50% de la población conectada, muy poco se aparece con lo que existía a principios de los 90. Vamos a ver unos subtemas, que es la guerra de los navegadores. Los navegadores nacieron a mediados de los 90. Bueno, uno de los más populares fue Netscape Navigator, una de las razones por la que se adoptó la palabra navegar, para describir el viaje que hacen los internautas hacia la red o por la red. El reinado de ese navegador fue desde 1994 hasta 1997. Fue el tiempo que tardó Microsoft en incluir su navegador Internet Explorer en su propio sistema operativo Windows. Desde el lanzamiento de Internet Explorer, la red se convirtió exclusivamente en Explorer. Hasta 2004, que nació la fundación Mozilla y su navegador Firefox, que utilizó código fuente Netscape Navigator liberado por sus responsables. Experiencias como esta basadas en código abierto que tiene como objetivo compartir conocimientos y proporcionar ventajas a todos los internautas. Bueno, que impulsó el crecimiento y vital de la web durante décadas. Ya con la llegada de los smartphones, las tiendas de aplicaciones han asumido una buena parte del protagonismo que tienen los navegadores. No olvidar que más del 52% del tráfico actual proviene de móviles y que está realizando en un 80% desde las aplicaciones, aunque el mercado está controlado por Google y Apple a través de la Google Play y la App Store. Respectivamente, ha convertido en Autodoc en el sitio en español con más tráfico en el mundo. 125 millones de visitas mensuales, más de 400 millones de páginas visitadas y una factorización de 2,1 millones de euros en 2015. Que ascendió a 3,2 millones en 2016. El éxito de esta web para descargar apps concebida como una alternativa a Google Play. Eso demuestra que gigantes de Internet tienen limitaciones importantes por los intereses cruzados y su intención de situarse en todo tipo de sectores. Además, con los móviles se han multiplicado los navegadores, permitiendo así que Apple amplíe el número de usuarios de Safari y sobre todo que Google exista Chrome de la mano que el sistema operativo Android. El navegador se sitúa como el líder a nivel global, seguido de cerca de Explorer, que Microsoft ha situado por X en Windows 10 y mucha distancia Firefox o Safari. Siguiente tema, democratización en la difusión de contenidos. Bueno, los usuarios han sido importantes como los navegadores, sujetos activos que le han dotado de contenido a la red, hasta que se ha convertido en el mayor espacio de difusión de información en línea existente actualmente. A principio, la plataforma que permitía el intercambio de información fue el blog. Su época dorada fue hasta el 2010. En la actualidad se estima que hay más de 200 millones gracias a la popularización de la herramienta Blogger de Google y otras herramientas, y sobre todo WordPress, que ofrece una rápida y sencilla y barata o incluso gratuita. Bueno, Internet se defiende por ser un sistema descentralizado. Esta abundancia de sitios web ha convertido a los buscadores en grandes estrellas de la red, al facilitar al usuario la tarea de encontrar información entre tanta cantidad de contenido que hay en la red, por lo que el contenido que el usuario le interesa lo encuentra. Eso también produjo un periodo inicial de gran competencia de los 90 hasta la llegada de Yahoo primero y de Google después, el famoso algoritmo de Mountain View, poco menos que el secreto de Coca-Cola. En el universo de Internet, este le permitió hacerse con el más del 90% del mercado frente a un 3% de otros buscadores como Bing de Microsoft. Internet no solo es una gran cantidad de espacio y difusión de contenidos, sino que también se ha convertido en la principal herramienta de comunicación social. Inicialmente, la aparición del correo electrónico y sus características @ le ha permitido desplazarse a la correspondencia tradicional. Su extensión se produjo de la mano de programadores de Hotmail sobre servicios online como Hotmail
cuyo éxito llevó a Microsoft a pagar por él $400 millones en el 1991. Hotmail monopolizó el sector hasta la llegada de Google y su Gmail, que en la actualidad se ha convertido en la plataforma más popular con 900 millones de cuentas de usuarios registradas. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la comunicación en línea, especialmente de entrada a la población joven. Plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Google Plus han alcanzado cifras impresionantes de usuarios activos, transformando plataformas que nos conectamos y comparten información en la web. Avances recientes y futuro del desarrollo de software. Inteligencia artificial y aprendizaje autónomo. Estas tecnologías están revolucionando el desarrollo de software al permitir la creación de aplicaciones más inteligentes y autónomas con los sistemas de chat como IA y asistentes de voz. DevOps y colaboración. DevOps promueve una cultura de colaboración automatizada y diseña de plataformas para generar mayor valor empresarial. Capacidad de respuesta. Herramientas como Docker y Git son fundamentales en este enfoque. Plataformas en la nube. Las plataformas en la nube como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Estas han cambiado una forma en que se desarrolla y se entrega el software al proporcionar acceso a una amplia gama de servicios y herramientas. Desarrollo de aplicaciones móviles. Con el crecimiento uso de las aplicaciones móviles, el desarrollo de estas aplicaciones móviles es crucial. Los desarrolladores están enfocados en ofrecer una experiencia de usuario óptima en plataformas como Android y iOS, la realidad virtual y la realidad aumentada. Esas tecnologías están transformando la interacción con el software al ofrecer experiencias inmersivas y mejoran la colaboración entre los usuarios.